Buenos días. Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida a nuestra nueva plataforma de debate, NEF Online, que organizamos gracias al mecenazgo de Asisa y de Cabify, teniendo como socio tecnológico a Microsoft. Hoy, en la víspera del Día Internacional del Trabajo, tenemos como ponentes a los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. ¿Cómo se encuentran ustedes, sus familias y sus colaboradores? ¿Cómo se preparan para celebrar la llamada fiesta del trabajo? Don Pepe Álvarez. Don Unai. Hola, buenos días. Sí, buenos días. ¿A mí se me escucha bien? ¿Perdón? ¿Se me escucha bien? Sí, le oímos perfectamente. Bueno, pues buenos días en primer lugar. Gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que se hayan conectado a esta fórmula de videoconferencia. Bueno, nos encontramos de salud bien, lo primero, en el ámbito más personal. Y, lógicamente, pues bueno, preparando un 1 de mayo absolutamente atípico, sin poder tener presencia en las calles, pero creo que una fecha más vigente que nunca, ¿no? Por la importancia que esta crisis, que esta pandemia le ha otorgado, le ha demostrado que tiene el trabajo, el mundo del trabajo y los trabajos esenciales. Y estamos, lógicamente, pues en la preparación de ese 1 de mayo virtual, si se me permite la expresión, en cuanto a la escenificación de las reivindicaciones, de las manifestaciones, pero un 1 de mayo absolutamente necesario porque hay que reflexionar mucho, por ejemplo, sobre en qué condiciones laborales vienen trabajando muchos de los sectores que ahora mismo se han demostrado como sectores esenciales para la sociedad y para la actividad económica, muchos sectores feminizados, precarizados y con bajos salarios, ¿no? Trabajando en una fecha que, bueno, pues por desgracia pasará a la historia por lo anormal de la misma en cuanto a la escenificación de ese 1 de mayo. Señor Álvarez. Señor Álvarez, les escuchamos. Quiero decir en primer lugar que de salud bien, la familia, colaboradores, como ha ocurrido creo que con todas las organizaciones de este país, pues algunos enfermos y algunos por desgracia ya no nos acompañan. Este 1 de mayo es un 1 de mayo atípico, diferente, difícil, en el que tenemos que en primer lugar tener en cuenta las víctimas, ¿no? Las más de 24.000 personas que han fallecido. Para ellos, para sus familias, para sus amigos, nuestro cariño y que tengan la absoluta convicción de que no nos vamos a olvidar nunca. Este 1 de mayo tiene que ser un 1 de mayo plenamente participativo, aunque sea en las redes sociales, aunque sea virtual. Nunca, seguramente, el movimiento sindical desde hace muchos años tenía tantos motivos para reivindicar, tanto desde el punto de vista de los cambios, por lo que hace referencia a nuestro mercado de trabajo, como por la necesidad de fortalecer el sistema público, la sanidad, los servicios sociales y, sobre todo, un 1 de mayo que tiene que ser un gran homenaje a aquellos que han estado trabajando durante estos más de 40 días de pandemia para que pudiéramos estar en casa, aquellos que en muchos casos han arriesgado su vida con muy poca protección también en muchas veces contra el coronavirus para poder que los alimentos llegaran a casa o que se pudiera atender en los hospitales o en las residencias de mayores a las personas que estaban padeciendo el virus o que estaban confinadas en sus casas. Miguel Garrido, presidente de la CEIN, dice: ante el anuncio de la reactivación por fases, se comprueba la dificultad de muchos para hacer visibles o viables sus empresas al abrir con las condiciones establecidas. ¿Van a apoyar que los ERTEs
en los sectores más afectados se puedan extender en el tiempo y facilitar un levantamiento gradual de los mismos según se vaya recuperando la actividad real. Por ejemplo, alguna cadena hotelera ya ha dicho que no abrirá hasta tener un 50% de ocupación reservada. Bien, los ERTEs han sido un instrumento de primera magnitud en esta crisis en la que estamos, y los ERTEs tienen un objetivo fundamental, que es que tienen que servir de puente para que en esta situación en la que estamos, la actividad, ese casi medio millón de empresas que han presentado ERTEs, esos casi 4 millones de trabajadores que están en ERTE, puedan volver a trabajar cuando se reanude la actividad. En ese sentido, a mí me parece que es fundamental que en esta nueva etapa seamos capaces de mantenerlos, de adaptarlos a la situación en la que estamos, porque si no, seguramente que una parte del esfuerzo que se ha hecho sería baldío, y estamos trabajando para ello con el Gobierno. El Gobierno tiene que ser consciente de que ahora no se trata de escatimar recursos, que son los que vamos a necesitar para que la economía, cuando deshiberne, lo pueda hacer plenamente. Por tanto, no solo lo vamos a apoyar, sino que hemos estado en primera línea de combate para conseguir que los ERTE sean el instrumento que finalmente nos lleve hasta la plena situación de desarrollo de la economía de nuestro país. Nos jugamos las empresas, por supuesto, pero también y sobre todo nos jugamos los puestos de trabajo. Eso venimos discutiendo con el Gobierno. No ha sido fácil. Creo que tenemos que cerrar un acuerdo con la patronal que nos permita, una vez más, plantear soluciones conjuntas que piensen en el país, que piensen en los recursos que tiene el Estado, pero también que piensen en que si no recuperamos la economía, el Estado no va a poder recuperarse tampoco de la pérdida de recursos que ha tenido durante estos meses. Unai. Bueno, la utilización de los ERTEs y la flexibilización de los mecanismos de los ERTEs para esta crisis parte de una propuesta sindical que se concretó en un acuerdo con las organizaciones empresariales y que posteriormente fue desarrollada legislativamente por el Gobierno. Y, por tanto, estamos totalmente de acuerdo en que en un momento en el que, bueno, dentro todavía de unas semanas, no sabemos cuándo, vamos a salir del estado de alarma, pero la recuperación de la actividad va a ser muy paulatina, los ERTEs se tienen que acomodar a esta nueva realidad. Las plantillas se van a ir incorporando a las empresas, en algunos sectores sobre todo, poco a poco, de forma paulatina. Y los ERTEs, que hasta ahora han servido básicamente, porque han sido ERTEs de suspensión de la actividad, para hibernar las plantillas, para que no fueran despedidas y evitar así cientos de miles de despidos, ahora se tienen que adaptar a esa incorporación paulatina de las plantillas en función de cómo evolucione la pandemia y en función de cómo evolucione también la demanda, porque hay empresas que, pudiendo abrir ya, no lo están haciendo a pleno rendimiento porque no hay demanda. Bueno, tenemos que acompañar esas situaciones distintas con expedientes de regulación de empleo que permitan una incorporación paulatina de las plantillas. Y, por tanto, desde el sindicato, esa línea de trabajo es absolutamente prioritaria. Vamos a ver si somos capaces de cerrar un acuerdo en ese terreno con COE que sea asumido por el Gobierno, y estamos trabajando en el ámbito tripartito a lo largo de esta semana. Ayer tuvimos una conversación, hoy volveremos a tener otra, y yo espero que en los próximos días y antes de que termine el estado de alarma podamos lanzar un mensaje de seguridad jurídica y de certezas a las empresas y a los trabajadores y a las trabajadoras para que sepan que la reactivación de la economía parcial va a tener herramientas para evitar despidos. Insisto, para evitar despidos, porque los ERTEs, la medida sobre los ERTEs no ha sido una medida aislada. Se han tomado otras medidas sobre la adaptación de la jornada, sobre el fomento del teletrabajo o sobre las restricciones del despido, que creo que configuran un paquete que está permitiendo que, siendo dramáticos los datos de desempleo, porque lo son, se hayan limitado sus impactos, se hayan limitado sus efectos. Con toda seguridad, la destrucción de empleo en abril hubiera sido infinitamente mayor de la que vamos a sufrir de no haber tomado todas estas medidas. Ángel Luis Puertolas dice, ¿en cuál o cuáles de las propuestas
de los sindicatos para llegar a un pacto social están encontrando mayores reservas y resistencias de COE y CEPIME. Por ejemplo, la salida de los ERTES y la posibilidad de que muchos de estos expedientes temporales se conviertan en ERES, es decir, en un cese definitivo de los trabajadores. Ramón Villa dice, ¿creen que es buena idea que el vicepresidente Iglesias esté puenteando al presidente de la COE al llamar por teléfono a empresarios del IBEX 35? Bueno, en realidad, en estos momentos con la COE y con CEPIME estamos en un proceso de negociación en el que tampoco tenemos grandes diferencias. Creo que el objetivo sindical y patronal, y me gustaría que se me entendiera bien en estos momentos, es mantener la actividad productiva en nuestro país. Y para mantener la actividad productiva en nuestro país sabemos que es imprescindible que las empresas deshibernen, que lo puedan hacer en unas condiciones que permitan la plena incorporación de los trabajadores y de las trabajadoras que en estos momentos están en un ERTE. Seguramente que una vez que cerremos esa cuestión nos vamos a encontrar con alguna otra dificultad que va a tener que ver con el propio gobierno, con cómo y de qué manera eso se puede encajar en los presupuestos generales del Estado. Pero yo lo he dicho antes, lo quiero repetir ahora de manera mucho más clara. El gobierno tiene que ser plenamente consciente de que hay que acabar este proceso que hemos iniciado reincorporando a la plena actividad a las empresas y a los trabajadores. Si ahora se pretende ahorrar dinero con los ERTES, se tendrá que pagar en muchos casos con desempleo. Por eso creo que es mucho más productivo hacerlo de manera acordada, pactada, como os ha dicho antes, viendo de qué manera se abre la economía y en la medida en que las empresas vayan cogiendo actividad, se va incorporando a los trabajadores. No solo de los servicios, no solo de los ERTES que están funcionando a partir del decreto del estado de emergencia, los de fuerza mayor, sino muchos de los otros ERTES que en estos momentos también lo son como consecuencia del coronavirus. Estoy pensando en el sector industrial, donde hay un problema de demanda muy importante y que la producción tiene poco sentido en la medida en que no se ha recuperado la demanda. Esas empresas también las hay que ayudar y estoy pensando en sectores como el sector del automóvil, que es uno de los sectores tractores más importantes de este país, y también el gobierno tiene que ser consciente de que tenemos que empezar a plantearnos programas que ayuden, que estimulen el consumo en esta fase en la que estamos para poder poner toda la economía en marcha y que la economía se recupere en V de la manera más rápida posible. Las cuestiones que tienen que ver con el gobierno y en la coordinación del gobierno creo que son cuestiones en las que nosotros, por lo menos desde la UGT, ni entramos ni salimos. Quiero decir, en todo caso, que después de esta larga experiencia, aunque en el tiempo es corta, pero es muy intensa de relación con el gobierno, a mí me parece que el gobierno de España está más coordinado y más unido de lo que a veces puede parecer. Señor Sordo. Sí, bueno, yo creo que se plantean dos cuestiones en la pregunta, ¿no? Una cuestión es cómo reformulamos los ERTES para esta nueva fase que se abre en la economía y en el país, en la línea un poco de lo que estamos diciendo. Y otra cosa son los términos en los que las propuestas sindicales se abren paso en esa necesidad de pacto de Estado que tiene España, que creo que tiene que ser un pacto social, pero un pacto político y un pacto interinstitucional. Porque todo lo que tiene que ver con los ERTES y con la liquidez para las empresas, en mi opinión, forma parte de la fase en la que hemos tratado de parar el impacto, de amortiguar el impacto brutal de la parálisis de la actividad para tratar de salvar empleo y tratar de salvar empresas. Pero una vez que pasemos a la siguiente fase,
Aquí lo que hace falta es un plan de reactivación económica muy potente, que tiene que tener una dimensión española y que tiene que tener una dimensión europea, que se va a tener que sufragar con fondos públicos, evidentemente, y que van a tener que ser fondos públicos que no estrangulen la deuda pública de los Estados, y ahí la respuesta europea es fundamental. Y claro que va a tener que haber planes de impacto sectorial para favorecer la actividad, para favorecer la demanda en sectores industriales y en sectores de servicios, en el conjunto de la actividad económica. Y por tanto, esto forma parte de ese emplazamiento que desde los sindicatos y desde comisiones obreras estamos haciendo a los partidos y a las instituciones para que se tomen en serio la necesidad de un gran pacto de Estado, porque nos vamos a enfrentar a una situación macroeconómica dantesca en el corto plazo. Esto es así. El deterioro del déficit público y de la deuda pública, no solo en España, sino en todos los países de Europa, va a ser enorme. Y, por tanto, o hay altura de miras para afrontar ese escenario, o se articulan políticas de reactivación de la economía, o lo vamos a pasar mal en los próximos tiempos. Por tanto, yo situaría esas palancas de política activa, de política industrial, de política de fomento de la demanda, más bien en esa gran fase de acuerdo de Estado que creo que el país necesita, ¿no? Y respecto a la otra cuestión, yo no soy quien, lógicamente, para decir con quién tiene que interlocutar ningún miembro del Gobierno ni ningún vicepresidente. Pero yo sí quiero poner en valor de las organizaciones representativas de trabajadores, trabajadoras y empresarios, empresarias. Creo que es importante que sindicatos y organizaciones empresariales tengamos el rol que tenemos que tener en este momento, porque las medidas que necesita el país no son medidas que se tengan que hablar exclusivamente con una, con dos o con 25 empresas, sino que tienen que afectar al conjunto del tejido productivo español. Que a nadie se le escape que de ese medio millón largo de empresas que se han acogido a ERTES, la inmensa mayoría, por primera vez, son empresas de dimensión reducidísima, con poquísimos empleados que nunca en su vida habían pensado acogerse a un ERTE, porque en general cuando tienen problemas de demanda lo que hacen es despedir. Por primera vez han visto la importancia y la necesidad de acogerse a estos ERTES, y son también este tejido de pequeñas y medianas empresas donde hay que focalizar el impulso de la economía, porque ahí se genera el 60% del empleo en nuestro país. Por tanto, hay que tener una visión muy periférica, y para eso el Pacto de Estado es determinante, y el papel representativo de los agentes sociales creo que es absolutamente clave en este momento. Se acaba de conocer el dato de que la economía española se ha desplomado más de un 5% en las últimas semanas. Más preguntas. Luis Centeno dice: con lo que va a caer, ustedes siguen teniendo la expectativa de que Pedro Sánchez, debilitado pero presionado por su socio Pablo Iglesias, se atreva a revertir la reforma laboral de 2012. Bueno, en estos momentos estamos en una situación que creo que nos permite decir que si los aspectos más lesivos de la reforma del 2012, el Estado español tiene un sistema de relaciones laborales suficientemente flexible como para que incluso en una crisis como esta crisis pandémica, donde 4 millones de trabajadores han ido a un ERTE, con los ERTES tenemos un instrumento de flexibilidad suficiente. Me parece que lo que tenemos que abordar de manera definitiva en nuestro país, y en este pacto de Estado las organizaciones sindicales lo vamos a situar, es una cuestión que venimos planteando desde hace años, que es el cambio de modelo productivo. España necesita un cambio de modelo productivo que conllevará también un cambio por lo que hace referencia a las relaciones laborales. La industria tiene que coger más peso en nuestro país. La industria genera empleos con carácter indefinido, genera empleos de más calidad, genera empleos con salarios más altos, y por eso nosotros pensamos que se ha de hacer un gran esfuerzo para el crecimiento del sector industrial. El turismo, por supuesto, será uno de los elementos fundamentales en nuestro país. De hecho, yo creo que este año todavía tenemos que pensar que podemos recuperar parte de la actividad
turística, sobre todo si algunas propuestas que hemos hecho salen adelante, como una certificación de aquellos establecimientos que van a tener un comportamiento adecuado para que todos los clientes que entren sepan que en ningún caso van a coger el maldito coronavirus. Si somos capaces de transmitir al exterior una imagen de un país que sale de esta situación, creo que eso debería de también presidir los debates políticos, porque si queremos recuperar parte del turismo internacional tenemos que dar garantías, y ahí es donde creo que está la clave del futuro de las relaciones laborales en nuestro país. Es decir, más investigación, más desarrollo, más innovación, más un país que produce con más valor añadido. En ese camino vamos a estar, por supuesto, sin renunciar a ninguno de nuestros planteamientos. Esta legislatura acaba de empezar. Seguramente que estamos en una crisis muy fuerte que va a dejar lecciones muy importantes en nuestro país, pero que tiene que acabar con un país mejor, con unas empresas que producen con más calidad y con empleos más estables. Unai. Yo creo que la derogación, la corrección en profundidad de la reforma laboral está plenamente vigente, y cuando se recupere una cierta normalidad política, creo que debiera pasar al capítulo de las prioridades políticas. Y creo que algunas de las cosas que están pasando así lo están demostrando. En contra de lo que he escuchado en alguna ocasión, la figura de los ERTEs no es una figura que devenga de la reforma laboral. La figura de los expedientes de regulación temporal de empleo es tan vieja como el Estatuto de los Trabajadores, y se está demostrando que puede ser una fórmula alternativa a lo que impulsó la reforma laboral, que digan lo que diga, seguía siendo la contratación temporal utilizada de una forma casi indiscriminada y el despido como fórmula de ajuste a las empresas. Y esto, que estaba afectando en España hasta hace 2 meses, donde teníamos otra vez una tasa de temporalidad que era la más alta de Europa, el 27%, se demuestra una vez más en esta crisis que es un sistema absolutamente perverso, porque genera una destrucción de empleo en cuestión de días absolutamente masiva. Y lo que hay que buscar son fórmulas alternativas, donde los ERTEs pueden ser una fórmula alternativa a los despidos, con un control mayor del que ahora mismo existe, porque estamos en una situación de absoluta emergencia, como son necesarios mantener los convenios colectivos para articular las relaciones laborales. Si algo está demostrando esta crisis es que hacen falta agentes sociales que sirvan para gestionar los problemas, en este caso de paralización de la actividad y de reapertura de la actividad. La reforma laboral que, por ejemplo, provocaba que cada empresa pudiera tener unas relaciones laborales al margen de los convenios colectivos que redujeran los salarios, ahora mismo nos llevarían a una auténtica jungla cuando salgamos de esta. Es decir, yo creo que hay muchas pautas que se están demostrando que los preceptos que lo que legislaba esa reforma laboral es un modelo absolutamente caduco, y es un modelo que hay que superar. Por tanto, la derogación de esos aspectos centrales de la reforma laboral yo creo que siguen plenamente vigentes, y eso sí, claro, hay que avanzar en cómo modernizamos nuestro modelo laboral. Seguramente vamos a salir de esta crisis con una mucha mayor utilización de la economía de plataforma o de la utilización de autónomos y de falsos autónomos. Hay que abordar esto ya. ¿Cómo se regulan estas situaciones para que sean situaciones de precariedad y de explotación, como podemos ver en muy pocos plazos de tiempo, porque van a cambiar muchos patrones de consumo, muchos patrones de presencia del cliente en el centro de venta, y se van a buscar otras fórmulas seguramente de comercialización. Tenemos que abordar todo esto, pero en mi opinión la derogación de los aspectos de la reforma laboral está tan vigente como estaba antes de esta dramática pandemia. Les preguntan si han pedido ustedes a sus liberados en empresas algún tipo de apoyo de solidaridad para disminuir una parte temporal de sus ingresos en favor de sanitarios, colectivos precarios e incluso en favor de sus propios compañeros afectados por los ERES o ERTES. También les preguntan si no sería mejor que los liberados en empresas sanitarias estuvieran trabajando y ayudando a sus compañeros. Pues empezando por la última, desde la Unión General de Trabajadores
antes de que empezara el estado de emergencia, pusimos a disposición de las administraciones, por decisión de nuestros propios delegados y delegadas del Servicio Nacional de Salud, a todos los liberados y las liberadas que no tenían una labor esencial, que también formamos parte de los servicios esenciales en el sindicato. Lamento que esto no haya trascendido y que alguien haya querido tirar de viejas historias para intentar desprestigiar a nuestros liberados, a nuestros delegados y delegadas. En realidad hemos ido viendo cómo médicos, personal sanitario general, de enfermería, personal que trabajaba y que trabaja en las residencias de ancianos, se ha ido incorporando, porque afortunadamente las organizaciones sindicales contamos con grandes profesionales que no querían de ninguna de las maneras no estar presente, no estar trabajando codo con sus compañeros y padeciendo lo que ha padecido todo el personal que trabajaba en estos servicios, de falta de EPIs, de falta de elementos de protección. Para decir a continuación que nuestros delegados y delegadas en general han padecido los ERTES como el resto de los trabajadores y de las trabajadoras, están exactamente en sus mismas condiciones, eso sí, trabajando. Porque yo también quiero agradecer a los cientos de miles de delegados y delegadas sindicales esta labor tan extraordinaria que han hecho todos estos días, de ir a las empresas, de vigilar para que se cumplieran las normas de prevención de riesgos laborales, incluso a veces de paralizar la producción porque no se cumplían. Creo que si alguna cosa ha dejado de manifiesto también en esta crisis es que donde hay organizaciones sindicales, donde hay presencia del sindicato, los derechos se han garantizado infinitamente más que donde no lo hay. El drama en este país que se ha vivido en las empresas es en aquellas donde no hay representación sindical, donde por desgracia no hemos podido estar para poder garantizar, tanto en el caso de los ERTES, negociaciones para que en algunos casos se pudiera superar el tope máximo para estar en un ERTE que paga la administración, por tanto negociar dentro de las empresas, o para que en aquellas que estaban en los servicios esenciales o las que la gente se ha ido reincorporando, poder conseguir que se haga en las mejores condiciones de salud y de seguridad. Sí, en la idea, ¿no? Es decir, lo que se llaman liberados sindicales, que no son más que trabajadores y trabajadoras de distintos sectores que cuentan con créditos horarios para hacer la actividad democrática, que es la representación sindical de sus compañeros que les votan para eso, en los sectores sanitarios y sociosanitarios en buena medida se han incorporado hace ya bastante tiempo a sus labores, pero como se decía, no solo están ejerciendo sus labores profesionales, sino que están haciendo también sus labores sindicales, porque el que es sindicalista en un centro de trabajo, aparte de hacer su trabajo primero, el que se dedicaba, fuera celador en un hospital, enfermera, médico o medio o lo que fuera, lógicamente sus compañeros recurren para saber si se cumplen las medidas de protección, cómo hay que denunciar la falta de equipos de protección individual, cómo hay que gestionar los miles de problemas que está habiendo en empresas, tanto de los sectores esenciales como los que no lo son, la recuperación de los permisos retribuidos, insisto, las condiciones de salubridad, si se cumplen los protocolos de seguridad que se marcan desde el propio gobierno. Todo esto lo están haciendo ahora mismo los liberados sindicales, algunos de los cuales prácticamente no pueden colgar el teléfono desde que se levantan hasta que se acuestan bien tarde, ¿no? La red de personas, de representantes de los trabajadores que representan los sindicatos ahora mismo están haciendo una labor ingente en representación de sus compañeros y de sus compañeras. Al sindicato están llegando todos los días miles y miles de consultas, de solicitudes para intervenir en los ERTES, a veces donde no hay representación sindical y donde la ley nos ha emplazado
a intervenir como agentes sociales para tratar de garantizar una mejora en las condiciones de esos trabajadores. Es decir, el trabajo que se está haciendo desde las estructuras sindicales está siendo ingente en estas últimas semanas y así creo que lo están reconociendo millones de trabajadores en este país. Rosa María Aguilera les pregunta, el Gobierno prevé aprobar a finales de mayo el ingreso mínimo vital. ¿Cuál, en su opinión, debería ser el importe? ¿Debería tener una implantación progresiva? ¿Será compatible con la renta de emergencia que ustedes demandan o debería aplazarse la entrada en vigor del ingreso mínimo? Bueno, yo quiero decir en primer lugar que no sería capaz de afirmar que el Gobierno vaya a tener acordado a finales de mayo que los ciudadanos de nuestro país que no tienen nada puedan tener el ingreso mínimo vital. Es una reivindicación constante de las organizaciones sindicales, no de ahora. Hace más de 4 años que presentamos una iniciativa legislativa en el Congreso de los Diputados, pero a nuestro juicio hemos abierto un debate en relación a el establecimiento de la renta del mínimo vital de manera permanente, que va a llevar mucho más tiempo del que tenemos. Es decir, hacer una ley que ponga de acuerdo a las comunidades autónomas que son constitucionalmente las que tienen la competencia en esta materia, que enganche de manera integral a los servicios sociales de los ayuntamientos y que el Estado garantice ese mínimo vital para el conjunto del país, no va a ser un trabajo sencillo. 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, el Congreso de los Diputados, las organizaciones sindicales, otras organizaciones que también van a participar. No va a ser fácil poder llegar a un acuerdo. Por eso, para nosotros, lo que realmente es fundamental, y lo hubiera sido ya hace 8 semanas, es que el Gobierno de manera provisional arbitre una medida que permita que los cientos de miles de personas que en estos momentos están en sus casas, que no tienen ningún ingreso, puedan tener ese mínimo vital para poder subsistir por lo menos durante esta pandemia. Y sabemos que están porque la economía sumergida en nuestro país daba empleo a muchas personas, que es evidente que lo han perdido y que como consecuencia de ser un trabajo sumergido no tiene ningún tipo de reconocimiento de prestación. Nosotros esto lo venimos situando de manera permanente en las reuniones con el Gobierno. Ayer mismo se lo situábamos al Gobierno como prioridad, pero permítame que les diga que como ciudadano de este país siento pena y siento vergüenza de que un país como el nuestro no sea capaz de atender esas necesidades y veamos estos días colas delante de instituciones benéficas para recibir alimentos. El Estado tiene que garantizar que las familias tengan este mínimo vital. Y yo aprovecho hoy, víspera del 1 de mayo, para exigir al Gobierno que cierre el círculo que iniciamos de protección social, que cierre esta red de protección social con el mínimo vital de manera inmediata, aunque sea temporal, aunque se revise cada mes o cada 2 meses, porque eso es lo que nos va a garantizar efectivamente que nadie se va a quedar en el camino. Sí, yo también creo que es muy complicado poner en marcha un ingreso mínimo vital por la complejidad que tiene institucional, porque esta es una medida de carácter asistencial que reside en las comunidades autónomas, porque las comunidades autónomas han ido desarrollando de una forma asimétrica prestaciones de este tipo que existen en Castilla y León, en Euskadi, en Navarra, en Andalucía o en Galicia en fórmulas distintas y, por tanto, poner en marcha una medida de este calado no es sencillo. Si se hiciera a finales de mayo, se haría en un tiempo récord. Pero claro, es que para finales de mayo queda un mes. Y hay gente en España que ahora mismo ni tiene empleo, ni tiene posibilidad de encontrar un empleo y, por tanto, hubiera sido muy importante poner a disposición un sistema,
completar esa red de protección social que se ha articulado en esta crisis para que esta gente tuviera acceso a algún tipo de prestación. Se liberó una cantidad de 600 millones de euros para complementar esas rentas de las comunidades autónomas, pero necesitábamos una medida de emergencia para completar lo que el Gobierno ha denominado ese escudo social, que nosotros denominamos una red de protección social contra la crisis y contra la pandemia sanitaria. Hay ahora mismo seguramente en torno a 6 millones de ciudadanos que tienen algún tipo de renta de sustitución, sea la prestación de los ERTES, la prestación de desempleo, las nuevas prestaciones o la prestación de cese de actividad para las personas autónomas. Es decir, se ha hecho un esfuerzo enorme, pero queda un colectivo por cubrir y son todas aquellas personas que, no pudiendo acceder a ninguna renta, han perdido el empleo y no tienen posibilidad de acceso ni en la economía formal ni en la economía informal. Y para las que un mes es muy largo, un mes es mucho tiempo cuando no tienes nada. Y por tanto, también, lógicamente, pedíamos ese ingreso de emergencia que fuera paralelo a lo que tiene que ser un ingreso mínimo vital, que compartimos la necesidad de que España tenga un ingreso de estas características y que, en nuestra opinión, también se sugería en la pregunta, no debiera ser incompatible a abordar la iniciativa legislativa popular que planteamos los sindicatos, que tienen que discutir el Congreso de los Diputados y de las Diputadas, y que prevé una protección a un segmento más amplio de la población, porque el ingreso mínimo vital está formulado para hacer frente a situaciones de pobreza severa. Y nosotros planteamos una iniciativa legislativa popular para cubrir muchos de los vacíos que deja también la actual prestación de desempleo, que no es útil, por ejemplo, para hacer frente al paro de larga duración. Entonces, este es un debate complejo que se tiene que sustanciar a lo largo de la legislatura, pero que, en nuestra opinión, tendría que haber sido complementada por una medida de emergencia que acabara ese círculo que se ha establecido, esa red de protección social durante la crisis que, como digo, está protegiendo a en torno a 6 millones de personas en estos momentos. Francisco García les pregunta qué fiabilidad va a tener España ante los inversores si el Gobierno les hace caso a ustedes y empieza a nacionalizar empresas. Bueno, en realidad creo que si alguna cosa pone de manifiesto esta crisis es la necesidad de que haya un reforzamiento de la presencia del Estado, por supuesto, en los servicios públicos. Creo que si finalmente se nos hace caso y se hace una auditoría del Servicio Nacional de Salud de los últimos años o de las residencias de ancianos, veremos hasta qué punto la falta de recursos económicos, la falta en consecuencia, de medios humanos es en parte responsable de esta catástrofe que tenemos. No del todo, pero en parte porque las previsiones que había nada tenían que ver con esta situación, y en el momento en el que se produjeron los recortes no atendíamos a las necesidades de aquel momento. Lo de las residencias de ancianos creo que merece un capítulo especial. Incluso podríamos analizar cuál es el resultado hoy ya de las residencias donde había unos ratios de personal de acuerdo con las necesidades de atención y donde no los había. Por tanto, el Estado tiene que reforzar su presencia aquí. Hay que dejar de hacer negocio con los servicios públicos. Hay que dejar de fomentar las compañías que están trabajando en nuestro país con recursos, en muchos casos públicos, y que después van a cotizar a paraísos fiscales, como es el caso de Holanda, que seguramente que si tuviera en cuenta eso sería un poco más comedido en relación con los comentarios que hace con algunos países europeos. Pero además esta crisis ha puesto de manifiesto que el Estado, si no tiene elementos de control sobre algunas partes de la producción, no va a poder abastecer a sus conciudadanos de aquellos elementos necesarios para protegerse. ¿Por qué no hay mascarillas en nuestro país? ¿Por qué no hay elementos de protección en general para los sanitarios y para los trabajadores que están más directamente en contacto con las personas infectadas? ¿Por qué en España no hay ni una sola fábrica que produzca alcohol?
Eso tiene que ver con una desaparición del Estado en algunos elementos que ahora hemos visto que son fundamentales. El comercio internacional es injusto, es egoísta, solo piensa en los intereses de unos pocos. Y eso nos lleva a que en estos momentos el comercio internacional se ha convertido en un gran bazar donde quien más tiene, quien lleva el dinero más fresco, se lo lleva. Y yo creo que el Estado español en este caso, si hay un acuerdo en la Unión Europea, que me parece que sería fundamental que la Unión Europea se pudiera constituir como un espacio más amplio desde ese punto de vista, en un pacto que nosotros reclamamos que no sea solo entre jefes de Estado y de Gobierno, que puedan participar la Confederación Europea de Sindicatos, las organizaciones empresariales de la Unión Europea. Creo que empezaríamos a poder cubrir estas necesidades de nuestros conciudadanos y de nuestras conciudadanas. La cuestión no es solo qué crédito nos van a dar los inversores internacionales, la cuestión es qué crédito vamos a tener internamente ante nuestros conciudadanos, por no hablar de algunos otros aspectos que, como ustedes saben muy bien, en Francia, en Alemania o en Italia, la energía tiene una parte de presencia del Estado y no creo que nadie dude de que son países capitalistas, no deja nadie de ir a invertir a esos países o la presencia de muchos Estados europeos en el sector financiero. Creo, sinceramente, que este es un debate que hay que abordar y que no es una cuestión solo de un debate entre derechas e izquierdas, sino que es un debate fundamentalmente de sentido común y de garantizar a los ciudadanos y a las ciudadanas de nuestro país aquellos elementos fundamentales para poder garantizar su seguridad y su salud en el futuro. Unai. Bueno, a mí lo que me da miedo es que los inversores internacionales lean según qué titulares y se los crean a pie juntillas o vean una sesión parlamentaria en nuestro país. Esto es lo que me da miedo, ¿no? Y el tono que se está utilizando para abordar esta pandemia y esta crisis. Mira, lo que hemos planteado los sindicatos y lo que está planteando Comisiones Obreras es algo tan loco como decir que ante una crisis sanitaria sin precedentes, donde hay decenas de miles de muertos, que es un drama humano de primera magnitud, donde una gran parte de estos fallecidos, de estas personas muertas, se han dado en los sectores, por ejemplo, de las residencias y de la atención a la dependencia, decimos algo tan extraño como que hay que hacer un análisis en profundidad de qué ha ocurrido. Una auditoría lo hemos denominado, para saber cómo han funcionado los sistemas sanitarios, sociosanitarios y de atención a la dependencia, en su segmento público, en su segmento privado y en su segmento concertado. Y en función de lo que salga de esa auditoría, en mi opinión, claro que hay que plantearse una publificación de ese cuarto pilar del estado de bienestar, que son las residencias o que es en general la atención a la dependencia. Eso es lo que hemos planteado. Hemos planteado también que el debate sobre la nacionalización de determinadas empresas no es que se vaya a abrir en España o lo vaya a abrir el sindicalismo español, es que está abierto en los principales países de Europa. Es que un gobierno de centro-derecha o de gran coalición como Alemania o un gobierno de centro-derecha como en Francia se va a plantear la intervención de determinadas empresas bandera que pueden estar en una situación muy delicada en unos meses si no se recupera la actividad. Es que el debate sobre la intervención del Estado en la economía no se puede abordar en España desde conceptos de papanatas, sino desde abordar realmente cuáles son los problemas y si este país se puede plantear que si hubiera un repunte de la pandemia en otoño o otra pandemia dentro de un año o de 5 años, nos puede volver a pillar sin una red industrial que garantice suministros básicos en materia de respiradores o de equipos de protección individual o los que sean, que nos vuelva a hacer que ante una crisis de estas características tener que concurrir a mercados saturados, con condiciones casi de pirateo, de inflación de precios, porque todos los países a la vez están solicitando este tipo de productos y este tipo de utensilios, ¿no? Es decir, algo que se está haciendo en todos los países, porque quien va a salir mejor de esta pandemia va a ser aquellos países que tienen una potente base industrial y si no, al tiempo,
Todas estas cuestiones que luego se van haciendo parcialmente porque se intenta que la SEA fabrique respiradores o que no sé qué empresa utilice su canal de comercialización, Inditex, para traer mascarillas desde China, lo que estamos diciendo es que se haga de forma planificada. Y llegado el caso, si hay que intervenir o que hay que impulsar la intervención del Estado a través de accionariados, a través de participaciones en empresas para garantizar estos suministros, se haga. Porque es que la alternativa es volver a las andadas. Entonces, abordemos esto con altura de miras, porque es que lo van a hacer el conjunto de los países. Y, por tanto, no nos quedemos en debates nominales sobre si los sindicatos están planteando poco menos que la nacionalización de la economía o cosas de este tenor que son absolutamente estrambóticas. No es eso lo que estamos planteando. Pero sí estamos planteando que nuestro servicio de atención a las personas, si no ha respondido bien en un modelo privatizado y tiene que ir a un sistema de publificación, hágase. Retribúyanse a estos trabajadores como merecen. Muchas de estas mujeres, que son sobre todo mujeres, están cobrando sueldos que no llegan ni a 1.000 euristas y tiene que haber un gran acuerdo, no para una paga extraordinaria para no sé qué trabajos esenciales, sino para dignificar estos salarios. Y vamos a pedir un acuerdo en ese terreno para que todas las administraciones doten de recursos necesarios para que estas mujeres y estos trabajadores tengan salarios al menos como si formaran parte de la administración pública. Y si llega el caso hay que publificar esos sectores, insisto, y garantizar un suministro básico ante posibles contingencias similares a las que hemos vivido. Es decir, lo que va a hacer cualquier país con 2 dedos de frente en los próximos meses, con toda seguridad, incluidos países que se van a plantear, por ejemplo, la intervención o la nacionalización, sin ir más lejos, de sus empresas aeronáuticas de bandera, porque no las van a dejar caer. Es decir, Alemania no va a dejar caer a Lufthansa o Italia no va a dejar caer a Alitalia. Bueno, plantéese esto dentro del debate y dejémonos de viejos dogmas, porque tenemos, como digo, un liberalismo hiperideologizado en España, hiperdogmático y que está muy preocupado por los términos en los que se está sustanciando el debate socioeconómico en esta crisis. Porque hoy en día cualquier persona en España sabe del valor del trabajo, del valor de los servicios públicos y que no nos puede volver a pasar lo mismo en suministros básicos. Tenemos que ir terminando. Les rogaría respuestas más breves si es posible. Amparo Valencia dice, tanto el Gobierno como ustedes creen que es posible todavía introducir las reformas sociales comprometidas, incluso ir más lejos. ¿Por qué minusvaloran la posibilidad del regreso de los hombres de negro y de la intervención de nuestra economía por las autoridades internacionales? Antoni Parals dice, ¿no les parece que los objetivos macroeconómicos y presupuestarios que se había marcado el Gobierno serán pronto papel mojado? Porque en un momento de grave recesión económica, con subidas de salario mínimo y mayor poder sindical por su afinidad con el Gobierno, se retraerán las inversiones y la creación de empleo y, en consecuencia, bajará la recaudación de impuestos. Yo, la verdad es que no sé lo que piensa el Gobierno. En todo caso, nosotros creemos que el programa reformista que votó la mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas de este país está plenamente vigente porque son necesidades de la sociedad. Puede ser que tardemos un poco más o un poco menos, pero eso se ha de abordar. Y en relación con los hombres de negro, entramos en otro debate. La Unión Europea no puede regresar a la crisis del 2008. Es más, si regresa a la crisis del 2008, creo que países tan europeístas como nuestros se tiene que replantear esta Unión Europea tal y como está, si nos sirve o no nos sirve. Y en ese sentido, nosotros lo que reclamamos al gobierno español es una gran alianza de los países del sur de Europa, Italia, Francia, Portugal, España, Grecia, para poder hacer y construir una Europa diferente. Por eso antes yo hablaba de la necesidad de ese pacto que vaya más allá de las reuniones de jefes de Estado y de gobierno, porque a mí me consta que las organizaciones sindicales del norte de Europa, del centro de Europa, son y tienen posiciones mucho más comunes a la hora de abordar un proceso europeo diferente al que se abordó en la crisis del año 2008-2009. En relación con los parámetros presupuestarios, efectivamente estamos en una pandemia, pero también me van a permitir que no queramos utilizar los que hoy tenemos, que no sabemos
cuáles son, si hay una bajada del PIB del 20%, del 8% o del 5%. España, de cualquier manera, va a tener que invertir para poder mantener una sociedad cohesionada, para poder cubrir las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en ese sentido va a haber que hacer otro debate de una gran importancia en nuestro país, que es el debate en relación con los impuestos. Señor Sordo. Vamos a ver, que las previsiones macroeconómicas no es que sean papel mojado, es que son ya prehistoria en nuestro país, esto es evidente. En segundo lugar, nosotros no es que no hayamos minimizado la posibilidad de la intervención de políticas de austeridad y de los hombres de negro, es que desde el día 1 de esta crisis hemos dicho que uno de los aspectos centrales del acuerdo de Estado que necesita España es mantener una posición unívoca ante Europa, con Europa, por decirlo de forma más positiva. Es que es evidente que el cuadro macroeconómico de España se está deteriorando como no hemos conocido nunca. Los términos del déficit público seguramente ronden el 10% a lo largo del año. El incremento de la deuda pública, todo el mundo prevé que se puede incrementar en 20 puntos sobre PIB. Es decir, claro que sabemos que ese cuadro macroeconómico está ahí ya. Y precisamente por eso la respuesta que se dé desde la Unión Europea tiene que ser diametralmente distinta a la que se dio entre el año 2008 y a partir, sobre todo, del año 2010. Y es por lo que estamos pidiendo, y en este aspecto coincidimos bastante con la orientación de las propuestas que ha hecho el Gobierno de España, pero también el de Francia o el de Italia, con la necesidad de que desde el Banco Central Europeo se blinde de ataques especulativos al deterioro de las deudas públicas de nuestros países. Es que si ahora mismo se nos incrementa la deuda pública en 20 puntos y se nos disparan los tipos de interés como se dispararon en el año 2011, pasaríamos de pagar de intereses de deuda 28.500 millones de euros al año a 60 y tantos mil. Cuando España, por ejemplo, en sanidad gasta 70.000 millones de euros al año. Bueno, este escenario hay que evitarlo sea como sea, y los movimientos del Banco Central Europeo apuntan a que esto se va a poder evitar. Pero es que no vale solo con eso. Tiene que haber una enorme palanca de financiación, un enorme plan Marshall o como lo queramos denominar, que tiene que situarse, en efecto, en el 1,5 billón de euros, cuando menos en nuestra Unión Europea, y que tiene que servir para la reconstrucción económica de los países y para que actúen de acelerador económico. Europa se la está jugando, la Unión Europea se la está jugando. Una respuesta que se parezca a la del año 2010, en mi opinión, quiebra la legitimidad política de la Unión Europea irreversiblemente. No digo que vaya a desaparecer, se mantendrá como club de conveniencia, pero como espacio sociopolítico quiebra. Y, por tanto, creo que hay que dar una respuesta a nivel europeo, porque este deterioro macroeconómico no se va a dar solo en España, se va a dar en todos y cada uno de los países de Europa en distinta dimensión, pero se va a dar en las próximas semanas y en los próximos meses. Es Unión Europea ahora o nunca. Bueno, pues vamos a tener que terminar con esta pregunta de Roberto Lemos, que dice: ya se contaba con que por la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros se destruirían 280.000 empleados, según cálculos del Banco de España. ¿Cuál creen que será la cifra total de parados a finales de este año? Pues las previsiones del salario mínimo interprofesional del Banco de España no se han cumplido ni el año pasado ni este año, pero ese sería otro debate. A mí me parece que la cifra final de desempleados va a depender en buena parte de lo que hagamos a partir de ahora. Nosotros hemos planteado al Gobierno, todavía en la reunión que hemos tenido ayer, no solo este proceso de deshibernación que genere confianza tanto internamente en el país para aumentar el consumo, sino también que genere expectativas en Europa. Por eso es tan importante el tratamiento que se dé desde el Gobierno, pero también desde la oposición, a la situación española en relación con el coronavirus, para poder recuperar parte del turismo. Pero además, España tiene que hacer un esfuerzo para poner en marcha políticas que estimulen el consumo interno. Políticas que incentiven el consumo interno en cuestiones, en productos que son producidos en nuestro país,
estoy pensando en el sector del automóvil que lleva paradas las ventas desde hace meses, estoy pensando en la hostelería. Creo sinceramente que tiene que haber un gran plan para recuperar la economía, sobre todo a partir de las políticas impositivas. Si eso hacemos, con toda seguridad que saldremos con dificultades. También depende de qué es lo que ocurre con ese pacto europeo, con ese 1,5 billones de euros para invertir, para salir de esta situación en la que nos encontramos como consecuencia del coronavirus, pero en buena parte también va a depender de las políticas internas. Creo que hacer hoy previsiones es prematuro porque estamos en medio del vendaval, en medio de la tormenta, y depende de lo que hagamos y del tiempo que dure esta pandemia, que también depende en buena parte de lo que hagamos los ciudadanos y las ciudadanas, de si somos capaces de seguir las recomendaciones del gobierno. Esto puede ir de una manera o puede ir de otra manera, y este día, víspera del 1 de mayo, yo me apunto a que va a ir de una manera menos negativa de lo que algunos se plantean. Acabo pidiendo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país mucho ánimo, mucha participación en este 1 de mayo. Llenemos las sedes, llenemos las redes sociales. Necesitamos más y mejores sindicatos en nuestro país para hacer frente a las necesidades del futuro. La red que hemos situado las organizaciones sindicales de protección tiene que ser una red sindical que proteja a los trabajadores y a las trabajadoras, sobre todo de las pequeñas empresas, y sobre todo un gran homenaje, un abrazo emocionado a todas estas personas que han estado arriesgando su vida, su salud durante todos estos días para que todos pudiéramos tener a nuestro alcance sanidad, pudiéramos estar atendidos en una residencia de ancianos, o sencillamente que se repongan en las tiendas los productos para poder ir a comprar, o que funcione la logística, o que funcionen los servicios sanitarios, el agua, la luz, el transporte o la telefonía. Muchísimas gracias a todos y a todas, y un fuerte abrazo, y viva el 1 de mayo. Don Unai. Bueno, yo creo que es temerario ahora mismo hacer una predicción de dónde puede terminar la tasa de desempleo en España a final de año, porque depende de variables que no conocemos y que además no son propiamente económicas, y como se comentaba también va a depender de qué políticas se hagan en el ámbito de España y en el ámbito europeo, ¿no? Pero claro, depende de una variable tan desconocida ahora mismo, por ejemplo, como si va a haber un repunte de la epidemia en otoño. Entonces, claro, sin despejar esta variable, pues ya me contarán a mí cómo podemos hacer una predicción. Lo que es evidente es que la parada de actividad que ha tenido este país no tiene precedente, se ha medio paralizado el país, que hemos mantenido muchos empleos a través de los ERTEs, pero que ahora viene la fase de descongelamiento, de incorporación paulatina de la actividad, donde tenemos que tratar de mantener la existencia de las empresas, sobre todo de esas pymes y micropymes sin apenas músculo financiero, y la permanencia, por tanto, del empleo. Es muy aventurado lanzar un pronóstico, y depende, lógicamente, de las políticas que se impulsen, así como de la evolución de la propia epidemia y de la propia pandemia, que por otro lado no es solo cómo nos afecte en España, sino cómo afecte en otros países, porque tampoco vamos a saber ahora cómo va a evolucionar, por ejemplo, en la economía principal del mundo, que es Estados Unidos. Bueno, pues dependerá también de variables exógenas a nuestro país, ¿no? Y para concluir, no me resisto a lanzar un mensaje, aparte, lógicamente, de con los empleados, las empleadas del sector público sanitario, del sector privado sanitario, porque los trabajadores todos se han dejado la piel en esto, y del conjunto de la clase trabajadora, mandar un recuerdo a todas las personas que han sufrido algún fallecimiento en sus entornos, ¿no? Y quiero lanzar un mensaje porque ha habido un sesgo clarísimo de edad en esta pandemia. Ha afectado muchísimo a esas generaciones de la posguerra, ¿no? Aquellas personas que pasaron un siglo XX durísimo, de necesidades, de privaciones, de hambre, que recuperaron con la llegada de la democracia y el desarrollo de un estado de bienestar, pues unas ciertas condiciones de vida
y que pues, se han visto arrebatada esa misma vida en una crisis, en una pandemia que es absolutamente demoledora, ¿no? Entonces, quería enviar un fuerte abrazo a todas las personas que conocemos, porque a todos en nuestro ámbito más o menos cercano algo nos ha caído, que han sufrido algún fallecimiento durante esta dramática crisis. Quiero darles las gracias por su participación en nombre de Nueva Economía Forum y también en nombre de nuestros mecenas, el doctor Iborra, presidente de Asisa, y don Juan Antonio Rubio, presidente de Cabify, también en nombre de doña Pilar López, presidenta de Microsoft. Muchas